Buongiorno Faralves, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Vamos a bajar un poquito esto, así, perfecto. De mal en terror. Ay, de mal en terror. Joder, ¿cómo empezamos? No voy a cortar. No voy a cortar y voy a explicar por qué. Bienvenidos a No es esta peli, el canal de los cinéfagos. Vengo de grabar un vídeo de más de media hora de Mi reno de peluche, la serie de Netflix, donde os daba la chapa sobre las víctimas e imperfectas de una manera bastante guapa. He visto que no se ha grabado nada. No se ha grabado el audio. Y estoy enfadado y no quiero volver a repetir, así que saldrá ese vídeo o no, ya lo veré, volveré a grabarlo. Ya digo, es que me había quedado un vídeo bastante chulo, yo creo, y volverá a salir o no, ya veremos. Pero vamos a hablar de otra cuestión. Vamos a hablar de una cuestión que ha sido polémica estos días. Me viene bien lo de mal en terror, ahora entenderéis por qué. Recientemente han salido, últimamente, a alturas de grabación de este vídeo, tenemos estrenos de o recientes o no excesivamente lejanos, La Profecía, la primera profecía, de Inmaculada, de Abigail, y me dejaré algunas. Cada vez hay más, o cada vez da la sensación, empieza a haber una sensación de que se estrenan muchas películas de terror. Y hay una broma recurrente entre los fans del género que es lo del el mejor año de terror de la historia, ¿no? Que es una cosa que se dice cada año. ¿Por qué? Porque siempre hay mucho cine de terror, siempre hay cine de género. Esto es una cosa evidente y el cine de género no va a morir y no morirá nunca. ¿Qué pasa? Que este cine de género, que antes era, como digo, género, ¿no? Por lo tanto, llegaba a festivales concretos, a personas concretas, y tenías que buscarlo. Muchas veces, pues en España era inédito, por ejemplo, estrenos limitados y demás. Cada vez es más habitual en salas. Es raro el mes en el que no haya varias películas de terror, no una, sino una o dos o tres incluso, en salas, en pantallas, digamos, en multisalas habituales. Es decir, que traspasen y lleguen al mainstream, por decirlo de alguna manera. Y aunque sí que es verdad que sigue habiendo estrenos muy limitados, por ejemplo, cuando acecha la maldad en España fue un estreno muy, muy limitado, es verdad que hay mucha gente que cada vez tiene esa percepción, ¿no? De que hay un colapso, y esa es la cuestión. Hay un colapso, que se está colapsando el cine con terror. Vamos a hablar aquí por qué está pasando esto. Primero de todo, y el nombre del vídeo. ¿Por qué se hace bastante terror? ¿Por qué? ¿Qué cuestiones dan al cine de terror? Por un lado, ¿por qué hay gente que tiene la percepción de que hay un colapso de este cine? Y voy a dar mi opinión. Vamos a empezar de todo, con lo más importante, ¿no? ¿Cuál es la cuestión del cine de terror? ¿Por qué se da este cine de terror? Esto es una cosa que ya he explicado en varios vídeos, pero digamos que el cine no tiene la mejor salud. Esto es una cosa, como digo, que ya habéis visto en varios vídeos. Cada vez superproducciones, el cine blockbuster, tal y como lo entendemos, no pasa por sus mejores momentos. Creo que tengo un vídeo no excesivamente reciente en el que hablo del 2023 de por qué tantas películas o qué estaba pasando en la taquilla de 2023, que con esta sensación de que tantas y tantas películas estaban fracasando. Y por un lado, por unas cuestiones de inflación, evidentemente todo ha subido y cada vez es más caro hacer cine. Por un lado eso, y por otro lado, que sí que es cierto que ha habido una serie de hábitos de consumo que han diferido respecto a las personas, es decir, y esto lo he hablado muchas veces, ¿no? La regla de los 40 días del vídeo bajo demanda. ¿Para qué voy a ir al cine a ver una película que no sea una gran peli de evento si la voy a tener dentro de 45 días en mi casa, ¿no? En vídeo bajo demanda o en internet, porque el pirateo está aumentando, amigos. Esto por un lado. Por otro lado, a raíz de pandemia y a raíz de una serie de cuestiones socioeconómicas, hay un empobrecimiento general de la población, no solo en varios países, Estados Unidos, en Argentina, en España, me da igual del país que seáis. Esto sumado a raíz de pandemia, aunque ya
ha pasado de la pandemia. Sí que es cierto que la pandemia ha hecho cambiar los hábitos. El aumento de las vídeos bajo demandas nos han hecho o nos han permitido, cada vez hay más gente que, aunque era un poco reticente, ve películas en casa sin ningún tipo de problema. Como digo, ha aumentado el pirateo otra vez debido a que hay muchas plataformas, cuando antes parecía que con Netflix, que con poquitas esto había pasado, pero bueno, aumento, no todo el mundo se suscribe a todas las plataformas, y que luego al final, que esto cada vez menos, pero bueno, a raíz de pandemia ha aumentado el tipo de ocio y el cine nunca ha sido una cuestión prioritaria. Al final al cine van, sobre todo al cine blockbuster, van gente, adolescentes, que cada vez que no tienen dinero, que prefieren hacer otras cuestiones. En definitiva, el cine no pasa por su mejor salud. Esto que hace que presupuestos, que el super blockbuster solo funcione si consigues atraer mucha gente en cine de evento, por ejemplo, y aunque no fue un super blockbuster, tenemos el ejemplo de Barbie, ¿no? Esto es una cosa que está pasando con un ECM y demás. Luego entramos, no voy a entrar, esto lo comento siempre, polarizaciones de Go Broke o todas estas mierdas. Estos son gilipolleces de gente que no se lava el pito y de neonazis que principalmente me dan igual. O sea que no voy a entrar en estos temas. Pero bueno, ¿qué pasa con el terror? Que el terror normalmente es barato de hacer. Y esto es una cuestión muy importante, porque los estudios, a raíz de estas crisis económicas originadas por pandemia, pero que también se han dado por las guerra de Israel y el genocidio de Israel, la guerra de Ucrania y una serie de cuestiones que no vamos a entrar, pero bueno, esto está haciendo que la economía se resienta en general, en todo el mundo. Como comentaba, y esto lo comenté mejor en el vídeo que digo, en el vídeo este del blockbuster, los presupuestos tan grandes ya no son rentables. Esto hace que cada vez más se den películas o volvamos al medio presupuesto, ¿no? A películas de medio presupuesto, es decir, películas que no llegan al 100, que rondan entre los 30, 40, 50 millones aproximadamente, ¿no? Películas que a lo mejor, a diferencia de un blockbuster, no te van a llevar a tanta gente al cine, pero que sí que es más fácil que sean rentables. Y ponemos un ejemplo muy fácil. Una película como Vengadores Endgame, que fue todo un triunfo, fue una película muy cara de producir, pero como fue cine-evento consiguió llevar a mucha gente. Evidentemente, Immaculate, o Abigail, o Scream 6, o la película de terror que queráis, La Profecía, película de terror que queráis, no va a conseguir movilizar a esa gente, porque hay mucha gente que directamente no le gusta el terror, hay gente, este tipo de películas no son para todas las edades, o no acostumbran a ser un PG-13, aunque sí que hay mucho adolescente que va al cine a verlas, pero bueno, eso es otra historia. Mucha gente, bueno, son películas de género, ¿no? Y el género, tenemos fans, hay gente que somos fans del género. Pero ¿qué pasa? Que si una película en vez de 300 millones cuesta 30, y esto es una cosa evidente, para recaudar dinero, para recuperar la inversión, en vez de necesitar 600 o 900 millones, necesita 60 o 90. Además, hay que tener en cuenta una cosa, este tipo de películas, al no necesitar tanto retorno, también tienen menos dinero de publicidad, por lo tanto, necesitan menos retorno aún. Esto que se dice siempre de doblar presupuesto, que es aproximado, no es tan importante, no es tan necesario, porque no hay tanto inversión en publicidad. ¿Por qué? Pues por un lado, porque al no necesitar tanta gente, no necesitas que vaya tanta gente, no necesitas tanta publicidad, y por otro lado, porque si algo tenemos los fans del género es que nos solemos mover ya nosotros. Son películas que normalmente tienen un recorrido en festivales y en revistas especializadas o podcast o lo que sea, en medios especializados ya se hablan de ella. Tendemos a seguir la pista de directores y de películas que nos interesan.
Por lo tanto, como digo, no es necesario tanto retorno en publicidad. ¿Esto qué hace? Que evidentemente sean películas rentables. No son películas que te vayan a llenar la sala, que algunas sí, pero son películas rentables. Cosas como, por ejemplo, La Primera Profecía es un ejemplo de ello, ¿no? O Scream 6, ¿no? Lo que comentábamos siempre, cada vez es más difícil hacer cine que no tenga una IP detrás que te vaya a llevar gente. Pocas IPs más importantes que La Profecía, que es una película de culto, o Scream, que es una película de culto millennial, ¿no? Y además tengo vídeos hablando de Scream, con el hecho de Scream, con el caso de Scream lo han hecho muy, muy bien. Luego la han liado, ahora la han cagado, pero bueno, eso es otra historia y también tengo vídeos hablando de ello. Por lo tanto, son películas que rentabilizan muy bien, son películas que son muy efectivas para los estudios. Y muchas veces, Maligno es un gran ejemplo de ello, ¿no? Warner le deja a Wong hacer una película como Maligno, a cambio hacen su peliculita de Wong es Aquaman, que no me salía. Los estudios se pueden mover en varias cosas. El hecho de que Disney Plus, por ejemplo, Fox, Star, lo que sea, te lleve tantas películas de terror y algunas que han sido tan importantes como Barbarian, es otro ejemplo, ¿no? No solo se alimentan, el medio presupuesto no solo te sirve para la sala, sino pasa lo mismo, ¿no? Mucha gente prefiere verlas en casa. De acuerdo, perfecto. Pero al ser películas de 30 millones en vez de 300 o 3.000, 3.000 es un ejemplo muy exagerado, no hay películas de 3.000, pero ya me entendéis a qué me refiero. Al no ser películas de 300 o de 700, que las ha habido, son películas que te sirven para rellenar catálogo y te sirven para intentar, de alguna manera, que tu catálogo de vídeo bajo demanda siga funcionando. Tienes contentos a los fans del género que se van a suscribir y que eso va a hacer, ¿no? Lo que comentábamos, creo que lo comentaba con el problema de Netflix, ¿no? Es importante que la gente del género, que es muy fiel además, tenga sus pequeños caramelitos. Por eso se hacen tantas películas, porque son rentables, porque el modelo te sirve para, el modelo de los 45 días te sirve para vídeo bajo demanda, porque al no ser tan caras de hacer, no pierdes tanto dinero al meterlas en vídeo bajo demanda y además pueden llegar a ser reclamos interesantes. No es terror, pero bueno, nos sirve para género y es una película de Oscar. Pero, por ejemplo, Pobres Criaturas es un ejemplo de ella. Pobres Criaturas ha tenido muchísima más promoción Disney Plus en plataforma que cuando estaba en cine. ¿Por qué? Porque le interesa que a Disney que veas que su catálogo tiene películas de género y tiene películas oscarizables. Y hablo de Disney Plus, como hablo de Pobres Criaturas, que repito, no es terror, es género, ¿vale? Pero no es terror. Como podría estar hablando de Barbarian o Cuco o la película que queráis. O el terror de Netflix, que ahora mismo no sé qué es tener un terror en Netflix, pero bueno, ya me entendéis a qué me refiero. Son películas rentables, son películas que luego al meterlos en vídeo bajo demanda no pierdes tanto y te funcionan, y son películas que no necesitas llevar a tanta gente cuando no hay tanta gente ahora mismo yendo al cine. ¿Cuál es el problema? El hecho de que este tipo de películas funcionen bien y a los estudios les vayan bien hace que se produzcan más que se produzcan más, porque se producen las mismas, como digo, hace que lleven un poquito más al mainstream, ¿no? El estudio les interesa llevarlas un poquito más porque es lo que digo, son películas baratas y enseguida tienen retorno. ¿Qué hace esto? Pues que mucha gente, no sé si mucha gente, a lo mejor, y este es uno de esos vídeos de, ¿estás haciendo un vídeo por las redes Arden cuando en verdad has leído un tuit? Sí, pero es que hace mucho que no vengo y he dicho que se me ha jodido el vídeo del bebé reno. Hay gente que se está quejando porque dicen que hay un colapso en salas de este tipo de películas, que es un poco lo mismo que decían con las películas de superhéroes. Si os dais cuenta, cuando las películas de superhéroes eran rentables y las películas de superhéroes eran una moda. Aquí hay, pues lo dicho, ¿no? 700 millones menos de diferencia. ¿Qué pasa con esto?
que aquí hay una cuestión muy importante y es una cuestión que llevamos arrastrando tiempo y de esto sí que tengo más de un vídeo. Para mucha gente el género no es cine de calidad. El hecho de que... por eso surge la palabra terror elevado, ¿no? Era una forma de la gente de poder disfrutar de algo menor como el terror sintiéndose eso, elevado, ¿no? Elevamos un género menor para que yo, que soy un gourmet y un sibarita del cine, lo pueda paladear. Ya sabéis qué opino de esto. Cuando hablo del canal de los cinéfagos es por algo. El hecho de que tenga en el podcast de terror traigamos películas interesantes y películas como La Noche del 12 o como Madre Juana de Todos los Santos, pero también que hable de La Noche del Pulpo o de TVO o cosas así, ya sabéis que yo abrazo la cinefagia y para mí no hay género menor y no hay películas menores, simplemente hay películas con una concepción detrás diferente. Evidentemente, el cine de terror en muchos casos tiene una concepción de asustar. Sí, que es lo de siempre, ¿no? Que el cine de terror como excusa para hablar de conflictos sociales ha existido toda la vida. Pero hay gente muy necia que no es capaz de ver esto. Y por otro lado, no todo el cine de terror tiene que ser así. Puedes tener un cine de terror con el mero motivo de querer asustar y de querer perturbar a la gente. Cosa que, por ejemplo, como un creepypasta o como una novela de terror, ¿no? Y esto es una cosa interesante, y esto es una cosa que mucha gente no es capaz de aceptar, que exista un género o exista un tipo de cine de entretenimiento puro, en el que busquen eso, y con el mecanismo que sea, ¿no? Ya sea con terror psicológico, con jumpscares, que la película hable de un asesino, de lo que sea. Pero hay mucha gente que no es capaz de disfrutar de este tipo de cine porque necesita detrás una pátina elevada, ¿no? Por eso volvemos a lo del terror elevado. Y por eso, ¿qué películas colapsan las salas? Las películas de superhéroes, que son entretenimiento barato, las películas de terror, que son entretenimiento barato. Y es bastante interesante que esto esté pasando porque yo conozco muchos fans del género que en su momento se quejaban de la saturación de cine de superhéroes. Yo, ya sabéis mi postura respecto a esto. Mi queja no es tanto cine de superhéroes, sino porque no creo que el hecho de que fuera cine de superhéroes era en ese momento porque el superhéroe era lo que se llevaba. Yo me quejo de que en un multicines de 12 salas, 7 sean la misma o 5 sean la misma película, sea Avatar, que pasó, sea la película de Santiago Segura de turno, que pasó, o sea película de Marvel o película de DC, que ha pasado con las dos. El problema no es tanto y es lo que digo, ¿no? Cosa que, por cierto, yo no he visto a Immaculate en 5 salas, o en 6, o en 7. Simplemente hay varias pelis de este estilo en paralelo en el cine, ¿no? El problema no es tanto, como digo, que... El problema... por partes que me he liado. Respecto a la saturación. El problema de los superhéroes, como digo, era el colapso, como eran presupuestos muy grandes, tiene que recuperar la inversión. La productora tenía la sartén por el mango y como son productoras además muy, muy tochas, si tú quieres que te traiga la peliculita más mediana, me tienes que poner la peli del Segura o la peli o Avatar o lo que sea en varias salas porque tengo que tener un retorno de inversión. Además, el hecho de, creo que esto ya lo he comentado más de una vez, muchas veces llegan a acuerdos de pantallas en el que las primeras semanas la productora se lleva más y luego el cine, el porcentaje va variando en función de las semanas, por eso también se alargan más en el tiempo, por eso tienen varias salas, etcétera, etcétera. Eso sí que era saturación realmente. Y como digo, no era tanto el cine de superhéroes, sino grandes producciones o películas que iban a deparar, porque yo no sé cuánto cuestan las pelis de Segura, lo podría mirar, pero bueno, no es la cuestión de lo que estamos hablando, ¿no? Películas que van a deparar una gran inversión. Estas son películas, como digo, no buscan tanto llenar salas, porque entre otras cosas no lo van a conseguir. Es verdad que hay fans, pero no es tan bestia. Pero
lo que buscan es eso, ¿no? Recuperar la inversión, por eso hay tantas, entre comillas, que las de siempre, por eso se han llevado un poco más al mainstream y por eso mucha gente considera que hay saturación, porque en una multisala, y voy a hablar de multisalas todo el rato porque al final es el consumo habitual, estamos hablando de consumo mainstream. En una multisala de 12 salas, a lo mejor ahora mismo tienes, pues eso, ¿no? La Primera Profecía, tienes, que en algunos cines estará, o tienes Immaculate, tienes Abigail, y tienes, ahora mismo diría que, ahora mismo en el momento de grabación del vídeo son las más o menos las que hay, ¿no? Conclusión del vídeo. ¿A qué me refiero? Vivimos buenos tiempos para el terror, esto es evidente. Como decía antes, no creo que sean tiempos excesivamente mejores en comparación con otros, en el sentido de el chiste recurrente de el mejor año del terror. Al final, yo recuerdo años excelentes, ¿no? No me acuerdo cuándo fue. 2022, si no me equivoco, recientemente, 2021-2022 fue un año absolutamente increíble con películas La última noche en el Soho, bueno, en definitiva fueron años, tengo por ahí un montón de vídeos. Como decía, puede que haya gente que se sigue considerando el cine de terror como un género menor. Los estudios por fin han visto que realmente les sale rentable. Y en un momento de crisis económica y de crisis de identidad del cine, están apostando por este tipo de producciones de mediometrajes, o mediometrajes no, presupuestos medios y presupuestos bajos, y el terror es barato y además es muy rentable. Esto hace que se eleve no de terror elevado, sino que se lleve un poquito más al mainstream, y hay gente aún que este tipo de cosas no les gusta. Mi opinión, en definitiva, lo dejo muy claro, ¿no? Para mí no me parece que haya saturación. Al final, lo he puesto el ejemplo antes, puede haber 2, 3 películas iguales, pero nunca se considera que los dramas saturen, por ejemplo, lo cual nos tendríamos que replantearnos qué posición tenemos respecto al cine. Y, en definitiva, hay que disfrutar, chavales, porque se vienen momentos buenos para el terror. Igual, a lo mejor igual de buenos que antes. Nos vemos en la próxima.